A ver, jóvenes, entonces hoy vamos a ver un breve resumen de los temas que hemos visto en la unidad 5 y aquí también tenemos que agregar un tema que vimos que eran sobre los signos de puntuación, que eso también era en la evaluación. Tenemos las normas de citación, esta fue la primera clase donde pues les decía, ¿no? Que existen varias formas, lo que era la paráfrasis, las citas que tienen que tener menos de 40 palabras. Para escribir una referencia bibliográfica tenemos que escribir apellido, inicial del nombre, año, título y demás. También vimos lo que eran los quichuismos, perdón. Eso fue una de las últimas clases. Y pues tenemos que son préstamos léxicos y están integrados al español en nuestro país. También se pueden aparecer como préstamos puros y quichuismos adaptados al español o castellano. También se considera que esta lengua está en peligro de extinción, puesto que la están hablando menos de 100.000 personas. Entonces, eso. Otros textos épicos, pues, bueno, ese tema no profundizamos mucho, pero teníamos que eran unas lecturas donde estaba la Odisea, la Ilíada, y eso, chicos. Entonces, esto es un pequeño resumen. Ahora, esto en cuanto a títulos. De ahí, por ejemplo, para una prueba yo podría ponerles eh, que pongan rasgos fonéticos, eh, y les podría preguntar las características, el léxico, cómo se caracteriza, el empleo de arcaísmo y esas cosas. Entonces, básicamente les digo que tienen que estudiar, por ejemplo, aquí rasgos lingüísticos de español en América. Se dice Dígame. que esta clase de aquí solo vamos a ver todo lo que vimos en este parcial o va a dar a otro tema más. No, solo es un breve resumen, no voy a demorar mucho. ¿Por qué? Ah, solo era la pregunta ya. Gracias. Sí, lo que pasa es que la planificación del segundo parcial ya la terminamos nosotros. Bien. eh, Tenemos el español de América. Tenemos, bien, aquí tenemos sí, los siguientes pasos para, para realizar un comentario de textos sobre algunos temas. Es decir, el terremoto ocurrido en Ecuador, por ejemplo, para eso tendríamos que saber comprender el texto o contexto, lo que está pasando, la localización, la expresión, que es la forma de analizar un texto, y hay que fijarse en unos aspectos como el tipo de texto, eh, los recursos lingüísticos, recursos literarios y demás, opiniones personales, redacciones, y etcétera. Estas de aquí también hay que tener en cuenta las definiciones de esas palabras. Esto en cuanto a comentarios de texto. Que esto, bueno, pues tenemos que consiste en analizar ideas, averiguar cómo están expuestas y demás, ¿no? Y aquí tenemos pues una noticia, por así decirlo, información acerca de que los japoneses dan ejemplo de civismo ante la tragedia. Esta es una lectura bastante interesante y fue adaptada al texto de El País en marzo del 2011.
También tenemos aquí como pues un team. Antes de recopilar información, pregúntate lo siguiente: ¿cuál es el público al cual está destinado el texto que vas a analizar? Es decir, por ejemplo, yo les podría mandar a consultar algún tipo de información y ustedes tienen que redactar con sus propias palabras lo que entendieron más o menos. Entonces tienen que preguntarse, ¿para quién va a ser esto? Ahora dicen, es para el profesor, entonces voy a poner tal tipo de palabras, voy a utilizar un lenguaje más formal y demás. El plagio y la paráfrasis, pues bueno, eso fue una de las primeras clases. Tenemos que se considera plagio a toda práctica en la que se toman como propios textos o ideas de otro autor sin reconocerlo. Entonces, para evitar eso, teníamos varios pasos como copiar párrafos o frases sin entro, entre comillas eh, y sin anotar apropiadamente la fuente de la que procede. Parafrasear o resumir fragmentos sin reconocer la fuente, hacer un uso correcto de la paráfrasis es una forma de evitar el plagio. Entonces, estos eran unos puntos para evitar esas cosas. Y aquí teníamos unos ejemplos de varias citaciones bibliográficas. Pues tenemos el apellido, el nombre, el título, la editorial, el país o, bueno, ubicación, lugar, el año y la página. Eso en los capítulos de un libro. En cuanto al artículo de un periódico o revista, es de esta forma. Para recursos electrónicos es de esta forma. Para recursos audiovisuales de la siguiente forma. Entonces, yo podría ponerles, eh, elija la opción correcta sobre una cita o sí, una cita de fuente o algo. Les podría poner, si va primero apellido, digo, luego nombre, año, editorial y así, y les pongo las opciones recursos audiovisuales, recursos electrónicos, artículos y demás, pues ahí ustedes tendrían que elegir la opción correcta. ¿Sí está claro esa parte? Sí, listo. Listo. Listo, chicos. Eso en cuanto a la bibliografía. Y ahora, pues el tema que también vimos por ahí fue los signos de puntuación, que también tienen que tener en cuenta eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran compartir? No, dice. ¿No tienen preguntas? ¿Son 10 preguntas o cuántas va a poner? Posiblemente sí sean 10. Y asimismo, lo más probable es que sean de opción múltiple y solo tienen que resolver la prueba una sola vez. Tendrán tiempo de sobra para eso. Ya listo. Listo. Si no tienen alguna pregunta, pues ya pueden retirarse, no hay problema.